Hace algunas semanas estaba en la banqueta tomando el fresco cuando una pequeña e imperativa niña se me acercó y me dijo: Por favor, déjeme pasar. Usted ocupa toda la calle y ya voy tarde. Claro, disculpe señorita que estorbe su camino, pero ¿se puede saber a dónde va una niña de tu edad con tanta prisa? ¿A dónde? Ay, usted debería saberlo muy bien. Es obvio. Al Mictlán. La respuesta me sorprendió mucho. Es común que por las tardes los niños quieran llegar rápido al parque para apartar los mejores y más divertidos juegos, o que se apuren para llegar a casa porque sus papás los están esperando. Pero que a una niña se le hiciera tarde para llegar al Mictlán, eso sí era algo muy extraño para mí, y conste que mi existencia está llena de extrañezas. ¿Y por qué te urge llegar ahí, pequeña? ¿Sabes lo que es el Mictlán? Un lugar del que ya no hay regreso, ¿eh? La muerte es solo un paso, parte de la vida misma. Soy mexicana y los de esta tierra no le tenemos miedo a la muerte. La reconocemos como una vieja amiga que de vez en cuando regresa y a alguien invita a ir con ella hasta que finalmente te toca a ti. No salía de mi asombro ante la forma de pensar de esta niña que, para ese momento, ya había dejado al lado su impaciencia, como que la tranquilizaba darse cuenta de que conmigo podía hablar largo y tendido acerca de estos temas. Pues bueno, es difícil estar seguros de la verdad. O más bien, es seguro que tú, siendo mexicana, tienes una idea complicada de la muerte. Recuerda que México recibió la influencia de dos visiones: las culturas precolombinas o prehispánicas o indígenas. Bueno, ¿para qué nos hacemos bolas? Los pueblos que ya habitaban esta tierra antes de que llegaran los europeos. Y por otro lado, todas las tradiciones, costumbres, ideas definitivamente católicas que trajeron consigo los españoles. Inevitablemente, después de la fusión cultural que hubo aquí, ambas visiones se mezclaron. Tienes razón. La verdad, no entiendo muy bien qué es de aquí y qué es de allá y cómo debo comprender la muerte. No te preocupes tanto por eso. Mejor ocúpate en entender la vida. Pero, ya que lo preguntas, revisemos paso por paso cuáles serán las creencias correspondientes a los nativos de esta tierra y las separaremos de lo que nos legaron los conquistadores. ¿Te parece? Sí, qué emocionante. Así aclararemos dudas de una vez por todas. Para empezar, hay una gran diferencia entre la visión de la muerte entre los europeos influenciados por el catolicismo y los pueblos precolombinos. Mientras que para los primeros, el cielo es vida y la tierra es muerte, arriba está Dios y abajo está el infierno. Si te portas bien subes y si te portas mal bajas. Para los prehispánicos, la tierra, abajo, el inframundo, es en donde se gesta la vida, porque de ahí nacen, por ejemplo, los cultivos. Ahí es en donde muere el sol al ocaso en el horizonte, pero para luego volver a nacer. Abajo se prepara y toma fuerza para resurgir y brillar de nuevo el astro sol. Por todo lo anterior, para ellos, los huecos en el mundo subterráneo, las oquedades, son como el vientre de la mujer, de la tierra, donde se generan los nuevos seres y por lo tanto, como para ellos la muerte no es un fin sino un medio, era importante enterrar a los muertos con una serie de ritos y ofrendas que los ayudara en lo que venía después. Déjame contarte que, por ejemplo, los teotihuacanos estaban seguros de que al fallecer, las personas pasaban a habitar
uno de 4 paraísos del inframundo, dependiendo de la edad en que habían muerto. Al primer paraíso llegaban los niños y también los que habían muerto antes de nacer. Se les enterraba en posición fetal, que quiere decir, pues así como hechos bolita. Al segundo paraíso llegaban los adolescentes. A ellos se les ofrendaban vegetales y huesos de animal. El tercer paraíso era habitado por los que habían muerto siendo adultos. A ellos se les cremaba y sus restos se colocaban en vasijas grandes de barro. Se les ofrendaban cañas de azúcar y comidas típicas. Se creía que en este tercer paraíso había abundancia y paz. Finalmente, el cuarto paraíso estaba destinado para los ancianos, a quienes también se les cremaba, pero a ellos en hogueras de madera. Se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. Es muy importante resaltar que en todas estas culturas había una fuerte preocupación porque sus muertos llegaran con bien a su destino. Y no me refiero a la cueva en la que metían el cuerpo, ni el hoyo que hacían en la tierra o el hueco en algún monumento, sino el lugar inmaterial al que viajaría su alma, el inframundo. Por eso hacían rituales muy intensos, muy cansados, en los que usaban comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade, semillas. ¡Un momento! Entonces quiere decir que no importa cómo yo viva o muera, de cualquier manera iré al paraíso que me corresponde, dependiendo de mi edad al fallecer. Ah, bueno, para no preocuparme. Son visiones distintas de la muerte, la que nos heredaron estos pueblos y la que nos dio la religión católica. Para los prehispánicos, un paraíso no necesariamente es un lugar de premio o castigo. Además, recuerda que te dije que eres muy pequeña para preocuparte tanto por la muerte, ¿eh? Mejor, ocúpate en vivir bien. De cualquier manera, te sigo platicando. Efectivamente, algunos pueblos creían que el destino del difunto tenía que ver con la edad del muerto, pero otros, como los mexicas o aztecas, prevían que las almas de los fallecidos irían a ocupar un sitio distinto según su forma de morir. Igualmente, eran 4 destinos posibles para los mexicas. El primero, Tlalocán o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. Aquí llegaban los que morían a causa del agua o algo relacionado, los ahogados, por ejemplo, o los que les caía un rayo, los que morían de hidropesía, o sea, acumulación de agua en partes del cuerpo, o de enfermedades que se le parecían, la gota, la sarna, las bubas. El Tlalocán era un lugar de reposo y de abundancia. El segundo destino, Omeyocán, era el paraíso del sol, habitado por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Aquí llegaban los que morían en una batalla, los prisioneros que se sacrificaban y las mujeres que morían durante el parto. Dar a luz también es una batalla, ¿eh? Este lugar, el Omeyocán, era de gozo permanente, en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocán, después de 4 años volvían al mundo, convertidos en aves de hermosas plumas multicolores. El tercer paraíso era el Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural, no importando si eran pobres o ricos, llenos de rangos y distinciones o sin relevancia social. Aquí todos son iguales. Este lugar era habitado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl,
Señor y Señora de la Muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas. El último paraíso del inframundo, según los aztecas, era Chichihuacuauco, lugar a donde iban los niños que habían muerto antes de su consagración al agua. Algo parecido al bautizo de las religiones cristianas. Donde se encontraba un árbol, me refiero a este lugar, a Chichihuacuauco, de cuyas ramas goteaba leche, para que los niños se alimentaran. Ahí debían permanecer estos niños porque cuando terminara la raza humana, ellos volverían al mundo para habitarlo. Eran como niños de reserva o como jugadores de fútbol que están esperando en la banca listos para entrar a jugar cuando se les necesite. Vaya, eran niños para el futuro. De esta forma, de la muerte misma renacería la vida. Por eso dicen que los niños somos el futuro del mundo, ¿verdad? Ándale, algo así puede ser. Y qué bonito que en este lugar están tan bien alimentados por la tierra a través de este árbol nodriza que les da leche como si fuera una gran mamá con muchos pechos. ¿Cómo tenían fantásticas historias los aztecas, verdad? Así es, pero en realidad esta visión de la muerte era común con otros pueblos, algunos con culturas tan florecientes como los mayas, solo que ellos al inframundo le decían Xibalbá, el mundo subterráneo dominado por los dioses de la enfermedad y la muerte, Juncamé y Bucupcamé, parecido al señor y señora de la muerte de los aztecas, ¿verdad? Mientras que para la cultura mexica, el camino al Mictlán no era tan fácil, sino largo y lleno de obstáculos, viaje que duraba 4 años. Para los mayas, llegar al Xibalbá tenía una serie de pruebas, lugares de tormento que se debían cruzar. Primero la casa oscura, después la casa del frío, donde un viento helado e insoportable soplaba en su interior. Luego la casa de los jaguares, donde estos animales se amontonaban, gruñían. Además, la casa de los murciélagos, que chillaban, gritaban y revoloteaban. Y la casa de los cuchillos, dentro de la cual solo había navajas cortantes y afiladas. Pero se puede saber, pequeña, ¿por qué llevabas hace rato tanta prisa para llegar según tú al Mictlán? Eso nunca me lo aclaraste. Pues antes de que le creciera el pelo a mi perro Firulais, lo rasuré porque me contaron que para llegar al Mictlán se necesita un perro pelón. ¿Tu perro Firulais? ¡Oh! Ya lo vi. Ni cuenta me había dado que vienes con tu mascota. Bueno, en realidad no sirve cualquier perro pelón, ¿eh? Necesitas un choloscuincle. ¿Un cholo qué? ¿Cómo se dice? Choloscuincle. También puedes decirle perro azteca o simplemente cholo. Efectivamente, se enterraba a estos perros con los fallecidos para que los ayudaran a cruzar un río en el inframundo hasta llegar del otro lado, en donde estaba Mictlantecutli, el señor de la muerte, esperando, a quien se le daban ofrendas con las que el difunto había sido enterrado. O sea, la razón principal por la cual los pueblos prehispánicos ponían ofrendas al enterrar a sus muertos no era para adornar sus tumbas, ni para agradar al fallecido, ni mucho menos. Era porque estos objetos los iban a necesitar en el viaje a su destino los muertos. Así que, no, tu perro no te va a ayudar a llegar allá. Tiene que ser un perro exactamente de la raza choloscuincle. Vaya, te salvaste, Firulais. Es increíble todo lo que me estás contando. En nada se parece a la fiesta que ahora celebramos, ¿verdad? Pero sí se parece. Hay muchos detalles que aún perduran. Solo que hay que hablar de la otra parte, lo que el catolicismo nos legó.
La Iglesia indica que cada año se deben festejar el Día de Todos los Santos y el de todos los fieles difuntos, respectivamente el 1 y 2 de noviembre. Lo que pasa es que para los católicos, después de la muerte, vas a uno de estos tres lugares. El cielo para los que pueden reunirse con Dios, el infierno para los pecadores condenados y el purgatorio para aquellos que aún tienen que purgar pecados, purificarse, para ganarse el derecho de ver al Creador. Bueno, pues el día 1 de noviembre se conmemora a todos los santos, o sea, a los que obtuvieron pase directo para reunirse con Dios, o que ya lograron pasar el purgatorio. Y el día 2 de noviembre se honra a todos los fieles difuntos, o sea, a los que se encuentran aún purgando sus pecados. Cuando ambas tradiciones se fusionaron, las ofrendas para lograr terminar el viaje al Mictlán de los prehispánicos pasaron a ser la comida preferida y las pertenencias del muerto que regresa de visita según los católicos. El inframundo de los nativos es el infierno de los conquistadores. El purgatorio de allá es el viaje lleno de dificultades de acá. Mientras que para los pueblos indígenas los niveles del altar de muertos eran las pruebas que debían pasar las almas para llegar a su destino, para los católicos significaban la Santísima Trinidad cuando son 3 niveles y los 7 pecados capitales cuando los niveles obviamente son más. ¡Ay, qué bonito saber todo esto del Día de Muertos! Es una tradición muy bella, pero hay que conocer su origen y significados. La verdad es que tienes toda la razón. En muchos países se honra a los fallecidos, a los que ya no están en el mundo, para que sigan presentes. Pero el Día de Muertos, aquí en México, la manera en que se celebra no tiene par. Una fiesta tan llena de símbolos y de color. Es tan famosa que vienen visitantes de todo el mundo para ser testigos de los rituales, las danzas, las fiestas y el folclore que aquí se vive. Y es tan valiosa esta fiesta que en el año 2008 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. También ha sido adoptado el Día de Muertos en varios países latinoamericanos, desde Bolivia, Ecuador y Guatemala hasta Argentina. Aquí y allá se hacen o se usan altares, poemas rimados conocidos como calaveras literarias, dulces típicos, pan, litografías, desfiles, esculturas, disfraces, adornos, flores, alfombras, velas, frutas, copal, papel picado, incienso, agua, sal, fotografías y un largo etcétera. Gracias por explicarme con tanto detalle acerca de esta celebración tan bonita. Claro, mi niña, fue un placer. Oye, ¿pero a dónde vas? A comprar todo lo que necesito para hacer el altar de mi abuela. Oh, ya veo. ¿Y hace mucho tiempo que ella murió? No, ella sigue viva. Me refiero a que voy a hacer el altar de mi abuela. O sea, el que irá colocado en su casa. Es en honor a mi abuelo. Él partió al Mictlán hace 4 años. Y quiero que este Día de Muertos, cuando venga a visitarnos, se encuentre con todo lo que le gustaba. Nos vemos en otra ocasión. ¡Vámonos, Firulais! Pues, bueno, muy bien. Qué bueno que esta niña entendió todo a la perfección. Y qué forma de seguir mezclando las tradiciones, ¿verdad?